Bueno, volvimos en el segundo bloque. Vero, Vero Baston, presenta, por favor, a nuestra Bueno, invitada. la verdad que es un honor y un placer inmenso presentar aquí a la directora del Centro Cultural Kirchner, Verónica Fiorito. Ella es excelente gestora cultural, ha trabajado, es audiovisualista, es artista, es lo mejor que le pasó al Centro Cultural Kirchner y al Ministerio de Cultura desde que ella ingresó ahí, ha colaborado y trabajado mucho tiempo y muchos años en cine con grandes directores como Tristan Bauer, que hoy es el ministro de Cultura de la República Argentina, quien nos honra también con toda su trayectoria. También ha trabajado con otros directores como Campanella, y creó, entre tantas cosas, uno de los programas más fundamentales de la época del gobierno de Cristina Kirchner, que es Paca Paca. Así que bueno, es un currículum inmenso, para nosotros nos honra tenerla hoy aquí por lo que simboliza que se cumplieron 11 años del traspaso a la inmortalidad de Néstor Carlos Kirchner, y también el homenaje que se hizo el fin de semana anterior, genial, post pandémico de alguna manera, al gran músico e ícono sagrado de las argentinas y los argentinos, los argentines en general, Charly García. Así que le damos la palabra. Bienvenida a Verónica, Verónica Fiorito. Hola Verónica, hola Pablo, hola Ricardo, gracias por recibirme acá, un gusto. Inmensas palabras, Vero, gracias, compañera de trabajo, hermoso trabajar con vos y bueno, les agradezco la invitación acá a este día de lluvia porteño que estamos viviendo en este momento. Sí es. Sí, pero Estás muteada, Richard. desmuteate, Richard. Paca Paca estuvo Ciro Salviolo, ¿no? Si mal no recuerdo Sí, también. claro, Cielo fue la primer Esa, directora, después que vine yo y después, trabajó, ahora volvió, ahora Cielo está también como directora de Paca Paca. ella trabajó conmigo en el INADI, cuando yo fui director nacional con la gestión del Ubertino. Y Ah, digamos, sí, la claro. verdad que fue un salto, fue una idea muy interesante. Habíamos hecho un proyecto con UNICEF en el INADI, un parlamento infantil, y bueno, y después trasladó este esquema de contenidos culturales. La verdad que fue interesante. Y bueno, que hayan tenido una continuidad en todos los contenidos con ustedes, la verdad que marca una posibilidad alternativa también de un espacio comunicacional. Y respecto al espacio que está generando el Centro Cultural Néstor Kirchner, también creo que le da una impronta muy diferente. Yo lo pongo así, el Colón es como es del centenario, y el Centro Cultural Kirchner es del bicentenario. Son dos Argentinas contrapuestas en la lógica de impronta que tienen, ¿no? Y quizás habría que ver esa imagen que da ese centro. Puedes no compartir, ¿eh? Lo tiro como debate. No, me parece que sí hay sí, el Centro Cultural, primero que nada, a diferencia del Teatro Colón, es un espacio que está pensado en su totalidad para todas las artes. El Teatro Colón es un teatro y tiene una impronta sobre todo vinculada a la ópera y a la música académica. El Centro Cultural es uno de los terceros centros culturales más grandes del mundo y como bien su nombre lo dice, es un centro cultural. Néstor Kirchner. Pero básicamente, y otro de los puntos que también es la característica de este espacio, es que es un espacio del Ministerio de Cultura de la Nación. Es para todos los argentinos y las argentinas de este país. Entonces ya ahí hay una impronta que nos caracteriza y que tenemos que asumir como tal. Y también el hecho me parece muy buena apreciación, Ricardo, la de un espacio pensado en el centenario, y el Centro Cultural Kirchner es un espacio que nació y se pensó para los festejos del bicentenario, ¿sí? O sea, y para llegar a este espacio
que al mismo tiempo tiene una impronta histórica muy fuerte, porque es un lugar también vinculado a las telecomunicaciones, a los trabajadores del correo, un lugar que conecta a toda la Argentina. O sea, pensar que ese fue el Palacio de Correo y de Telecomunicación de la Argentina, tiene ya una característica y un matiz que si no lo asumimos como tal, estaríamos casi como faltándole el respeto a la historia de este lugar, ¿no? Y bueno, que sí fue pensado en los festejos del Bicentenario y en unas características de algo que le estaría, o sea, cuando se creó este espacio y el proyecto llevó adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y se hizo un planteo y se llamó un concurso para pensar qué había que hacer en este espacio. Y eso también es una característica de una imprenta, llamar una convocatoria y a ver qué le faltaba al país y qué le faltaba a la Argentina. Podría haber sido un shopping, como otros espacios que han terminado en la ciudad de Buenos Aires, podría haber sido privatizado, podría haber seguido siendo un espacio de administración pública, y se pensó que tenía que ser un centro cultural, y que ese centro cultural tenía que albergar a muchas artes, las artes visuales, las artes plásticas, la música académica, la música de cámara, auditorios, o sea, tenemos muchísimos auditorios, esa cúpula que quienes no la conocen, las invitamos a conocer, que es una belleza que es la coronación de este edificio, y bueno, desde ahí nosotros tratamos de La de Ballena Azul, algo así se llama, ¿no? Estuve... Eso es, la Ballena Azul sería como el Auditorio Nacional, que sería el corazón del Centro Cultural. Ajá. Es una sala sinfónica que tiene, dedicada también a la música popular, que tiene más de 1.700 butacas, o sea, y un órgano hermoso, que es un órgano con una característica muy particular. Estoy haciendo el chivo del Centro Cultural, ¿no? Estoy haciendo la visita guiada del Centro Cultural, pero que lo que tiene el órgano de la sala principal es que tiene los sonidos, los órganos son un instrumento de viento, por lo general están en las iglesias, y que el caso de este órgano fue diseñado con los instrumentos del viento del norte de nuestro país. Tiene el ficus y tiene la quena como tal. Entonces es una característica muy particular. El cicus. En el Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos algo de esos órganos también, no sé, en el aula magna. Sí. Te hago una pregunta, decía, Pablo. Verónica. Hoy el Centro Cultural, la situación, digamos, del complejo en su totalidad, ¿está funcionando completo? Porque, digamos, desde que abrió más o menos en mayo del 2015, con todos los problemas que hubo en el medio, es como que recién ahora ha tenido la posibilidad de una continuidad, ¿no es cierto? Una sensación, digamos, de que por primera vez tiene, digamos, más meses dentro de una idea inicial, como fue la de aquel 2015, de mayo del 2015. ¿Se llegó en este momento a la apertura total del Centro Cultural, o todavía hay sectores que todavía no han podido llegar a abrir? Mira, Pablo, nosotros ahí asumimos en el 2019 con la necesidad y con la fuerza y la esperanza de abrir este espacio para todas y todos, y llevamos 90 días de gestión hasta Por eso. que se cerró. Nunca dejamos de trabajar, lo que el gran ausente fue el público, pero nosotros seguimos en un vínculo con los y las artistas, donde grabamos conciertos, hicimos streamings, tratamos de, entendiendo esa modalidad nueva que todos fuimos como aprendiendo durante la pandemia, nunca dejamos de trabajar. E incluso había un número muy interesante, que la cantidad de conciertos sin público que hicimos en la pandemia fueron más de lo que se hizo en la gestión anterior durante el 2019. O sea, nosotros grabábamos de lunes a viernes uno o dos conciertos por día. Ahora, desde septiembre, que empezamos en agosto con un aforo limitado, pues seguimos con ese aforo hasta hoy, que ya llegamos al 100% de apertura. Así lo pudimos ver en el concierto del cumpleaños de Charly García el sábado pasado, el anterior, donde
sucedió los festejos de su cumpleaños, ya era un aforo a 100%. Y anoche, el sábado pasado, que se realizó la noche de los museos, tuvimos 34.000 visitantes y había como una sensación de reencuentro con aquel momento que habíamos anhelado, que esperábamos ver la gente por todos lados, y la verdad es que era a las 12 de la noche y seguía entrando gente, y uno dice, esto, creo que volvimos para vivir esto, y bueno, fue una alegría inmensa. Sí, sí, sí. Pero tengo dos preguntas para hacerte, una del Sí. pasado y otra del reinicio de la gestión y que tiene que ver con las mujeres. Pero primero la del pasado. Recuerdo cuando Tristán Bauer convoca a refundar a la secretaría esa que habían pauperizado en el gobierno anterior y rebajado a secretaría, y a refundar el ministerio, que estuvimos ahí con la familia presente ese día en la Ballena Azul, y también a los pies del gran monumento inmenso que está ahí en la explanada con Juana Zurduy. ¿Y cómo encontraron ustedes, vos de estar en una gestión donde estaban haciendo la fundación del CCK en el 2015, cómo se reencuentran en ese 2019? ¿Cómo vieron al centro? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo fue esa transición? Y bueno, y después lo de la pandemia ya lo dijiste. Y la segunda pregunta es, Nosotras movemos el mundo, ese título maravilloso con el que creaste la apertura de ese 8M, cuando se abre definitivamente el CCK para el pueblo, para el público, y bueno, después vino la pandemia, y que después se reflotó y se hicieron un montón de reediciones con artistas diversos, con mujeres, con todos los colectivos, con el Ministerio de la Mujer, así que bueno, esas dos preguntas te dejo para que nos cuentes. Bueno, la primera, Vero, es la cual volvimos, porque volvimos, y vos estás dentro de los equipos que abrieron las puertas del Centro Cultural. Yo creo que la primera, uno tiene que pensar de las políticas públicas más grandes a las construcciones pequeñas, y la política pública más grande es la de transformar una Secretaría de Cultura en ministerio. ¿Sí? Este es el primer punto. Recibimos una gestión donde tanto el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ciencia habían bajado a ser secretaría. Eso es un rango que perjudica y quiebra mucho de las redes que componen a nuestro ejercicio de gestión cultural. Haber transformado en ministerio fue la primera gran celebración que hicimos ese 10 de diciembre cuando asume el ministro Tristán Bauer. La segunda es recuperar el Centro Cultural para el área de la cultura. Pertenecía a la Secretaría de Medios. Se había creado una secretaría sin razón y sin eje, ¿sí? Entonces, que esté dentro de una Secretaría de Medios un centro cultural tan importante para el eje de la cultura argentina, era algo que era ruidoso. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué estamos acá? Hace ruido. Hace ruido, porque ¿cuál es el fin de que esto? Bien había marcado Ricardo Bosch. ¿Por qué el Teatro Colón de repente pase a ser el área de comunicación del gobierno de la ciudad? O sea, no hay un eje ni una razón para esto. Entonces, que vuelva a ser del Ministerio de Cultura nos pone ante nuevos ejes que tenemos que asumir desde la gestión y hacia todo el país. Y en lo pequeño y en lo cotidiano también está vinculado a la programación, está vinculado a los trabajadores que sostuvieron estos espacios durante todos los años del macrismo. Nosotros, lo grande es transformar de una secretaría a un ministerio, y lo pequeño, por ejemplo, que siempre lo contamos, nosotros en el Centro Cultural existe lo que se llama la Sala Eva. La Sala Eva es una sala principal que corresponde a este Palacio de Correos en su momento, y Eva Perón había armado una oficina que era la oficina de la Fundación Eva Perón. En el año 2015, para su inauguración como Centro Cultural, se recreó con el universo del cine, escenográficamente recreamos la Sala Eva como si fuera en la época de la fundación. Estaba el escritorio de Eva, con sus apuntes, con su saco, con su prendedor, con todas secuencias de la vida y cómo funcionaba esa sala.
¿Qué sucedió? En el macrismo estuvo cerrada con llave, está prohibido entrar a ese lugar, no se animaron ni a desarmarlo, pero tampoco lo abrieron. Y fueron los trabajadores quienes custodiaron y quienes iban Es fuerte, ¿no? permanentemente. Simbólicamente, Sí, simbólicamente. porque yo, claro, yo lo ponía, ¿no? Porque por ahí esto de contraponer el Colón y el Néstor Kirchner tiene una situación, una polaridad que tiene la historia argentina difícil de sortear, y no sé si está malo, si está mal, porque es una discusión de proyectos, es una discusión que hace la sensibilidad de la política y a las posibilidades de que hay que reconstruir mayoría, hay que consensuar, hay que dialogar, hay que confrontar, porque la política también es eso, y me parece que en ese marco son las disputas, y recuperar el Néstor Kirchner para un proyecto que estaba en el marco de ese bicentenario, me parece lo más interesante como lógica cultural y política. Bueno, en esa línea es un poco lo que tomamos la impronta de por qué se pensó este espacio y desde qué lugar había que retomarlo, ¿no? O sea, en el 2019 nosotros retomamos el proyecto cultural pensado y llevado a cabo para el 2015. No hay una desconexión de estos dos momentos históricos. En el medio sucedió un proyecto de país diferente y luego, como bien marcaba Pablo recién, nos pasó una pandemia, ¿no? O sea que en esa tenemos que reconfigurar y entender ese lugar. Pero también asumimos como centro cultural nuestro diálogo con otras partes del ministerio, como la Secretaría de Gestión Cultural, que lleva desarrollo, que lleva adelante Lucrecia Cardoso, que ahí Vero también conoce muy bien ese trabajo. También llevamos adelante con la Secretaría de Gestión que lleva adelante Max Uceda, o con Patrimonio de Valeria González. O sea, hay un diálogo con el país y con un proyecto político que tenemos que llevar adelante. Y eso, Vero, espero haber respondido a la primera pregunta. Sí, totalmente. Y con respecto a la segunda pregunta, que viene un poco en el hilo de nuestro espacio y cómo nosotros encontramos este lugar y qué es lo que queríamos como primera medida de gestión, fue llevar adelante el Nosotras Movemos el Mundo. Lo primero es articulando con otros ministerios. Y la primera aliada fue el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Género, que su ministra es Eli Gómez Alcorta, y para inaugurar, también celebrar este ministerio, porque no existía, nosotros celebramos las secretarías traspaso un ministerio y recibimos al Ministerio de las Mujeres, era tomar lo que iba sucediendo en las calles y todo esto que pasó durante todos estos años y abrir la puerta del centro cultural. Abrirlas en todos los términos y amplitud que uno puede tener, porque fue como recibir a los movimientos, recibir a las artistas, recibir a quienes estamos esperando ocupar espacios que siempre han sido como selectivos, o bien como marcaba Ricardo en relación a Teatro Colón, como que no se puede acceder, como que tenés que pertenecer a una élite, como alguien te tiene que estar curando, bueno, y fue el 8M un lugar donde nosotros hicimos esa apertura a pleno, dialogando con otros ministerios, invitando a todas las voces, y bueno, y eso que conformó esos 4 días de mucha ilusión, lo tratamos de sostener durante todo el año, lo volvimos a repetir en nuestra edición 2020, y lo vamos a volver a repetir en la 2021, porque si algo hizo en el 2022, pero lo hicimos en el 2020, en el 2021 lo vamos a hacer en el 2022, voy un año atrasada, vieron que la pandemia nos comió un poco de los años, ¿no? Un año de vida, sí, a Me todos. parece que bueno, que nosotras movemos el mundo, ya vino para quedarse. Sí, es muy emotivo y conmovedor entrar al CCK y ya ver esa frase te llega, y todas las puestas, las propuestas, las exposiciones, ese mismo tejido que habían puesto a lo largo de todo el piso séptimo o quinto, me parece que es el quinto donde está Quinto ahí piso, a la en el entrada, quinto claro. piso. Sí, ha sido magnífico. Yo recuerdo que justo había ingresado en esa semana, me habían reincorporado a trabajar y me filmé todo. Y la verdad es que acompañó excelentemente bien esa marcha gloriosa del 8M, y después vino la pandemia, así que La última. si ahora se reinaugura un mundo un poco más
como era antes, que no lo sabemos, todavía no tenemos certezas de cómo será, si es que no viene otra variante de COVID, esperemos que no, esperemos poder estar ahí también, ¿por qué no? Si nos permitís hacer algo mínimo, desde la explanada de Juana Zurduy saludando desde la vanguardia. Sí, queremos llegar a... Este año estamos... Podemos hacer Sí, todo, todo. La verdad es que algo de la vanguardia. También en algún momento buscaremos hacer un vínculo con el Pellegrini. Vamos, ya te estamos mangueando. Te hago una pregunta más, Verónica, y cuando vos quieras te dejamos libre. Ese objetivo inicial que tenían en el libro, me acuerdo que habían editado en el comienzo de la apertura, digamos que ubicaba al CCK al mismo nivel que el MoMA, o especialmente al Centro Pompidou. A mí yo que lo conozco al Centro Pompidou, eh, lo que me daba bronca o me dio bronca justamente en el cambio de gobierno es la incapacidad que tienen gobiernos como el que se fue de no entender, digamos, las cuestiones culturales como una continuidad. Y uno veía, digamos, que la idea del Centro Pompidou, a pesar de los cambios ideológicos, tiene una continuidad, digamos, como elemento de la sociedad, ¿no? Que, digamos, el Centro Pompidou no se cierra, o por lo menos no se hace cerrado por cambios de color político. ¿Qué tan, digamos, qué tan lejos ves o cercano ves que el CCK tenga, digamos, esa fuerza y esa continuidad en el tiempo? Si lo ves posible, digamos, culturalmente en la sociedad, o todavía está lejos de que se entienda, digamos, lo que es un centro cultural, ¿no? Del nivel del CCK. Mira, es una institución muy nueva, ¿no? O sea, es una institución, si uno piensa en el tiempo, el Teatro Colón tiene 100 años, el Museo de Bellas Artes también. Pensemos en instituciones que rodean y que tienen esa envergadura. Pompidou, creo que, ¿cuántos años tendrá el Pompidou ya? ¿20 años, 25 años? No, el Pompidou es de la Más, década del 60, fines del 60, 70. 60, ¿no? Sí, Sí, más no, de... sí. Pero yo creo que Ernesto Quiles no haberse atrevido a cerrarlo, cambiarle el nombre, porque podía haber sucedido en una gestión de oposición, me parece que trasciende. Yo creo que se instaló, pasó. Es Ojalá que que se marque, ¿no? hay, me parece que a la obra arquitectónica realmente es uno de los mejores centros culturales del mundo. O sea, Sí. cerrar o transformar. Igual hemos aprendido algo que nunca hay que creer que algo no va a suceder. Que cuando hay dos modelos de nación diferente, cualquier cosa puede suceder. Hemos Sí. creído que, digo, esto es lo primero, sostener los proyectos políticos en torno a, a las gestiones de lo que va pasando. Sí, algún día, si alguien quiere, puede hacer algo, pero es muy importante que consolidemos los proyectos políticos y que lo que más hay que sostener en torno al centro cultural es la apertura del centro cultural, es a quién le pertenece, cuáles son sus objetivos, para qué está, porque ahí sí se puede modificar rápidamente. Nosotros hemos tenido, yo he trabajado y tengo la experiencia de haber pasado por tanto Paca Paca como Canal Encuentro, ¿no? Y uno a veces dice, bueno, Canal Encuentro es un canal que todos queremos, que no se va a poder caer, y sin embargo lo sacaron de la grilla, fue a parar al número 60, que es como apagarlo, en lugar de eso vino el canal Más de la Nación, entonces uno dice, se puede, y poder se va a poder. Creo que la fuerza del proyecto que tiene el Centro Cultural es tan fuerte y es tan potente, cómo se pensó, cómo se hizo, la excelencia con la que se decidió llevar adelante este proyecto, que es imposible de revocar. Ahora hay que sostener y siempre apostar al proyecto cultural que nos pertenezca a todos los argentinos y argentinas. Yo siempre lo digo, ¿no? Yo soy de San Luis y a mí lo importante es que la gente de San Luis como yo pueda creer que este espacio le pertenece y no sea Hermosa ajeno. provincia.
Hermosa provincia si las hay. Hermosa Hermosa provincia esa. Y bueno, nada, eso que nos pertenezca. El Pompidou, también hay otra cosa, Pablo, ahí, que es muy difícil encontrar lugares con esa naturaleza tan diversa como la que tiene el Centro Cultural, que yo les contaba recién, artes visuales, música, pensamiento, la sala Eva histórica, todo eso tiene un nivel de complejidad que pocos lugares en el mundo lo llevan adelante para la administración. Ojalá que siempre pertenezca al Ministerio de Cultura, que es como es de donde tiene que estar y donde tiene que albergar a un espacio tan grande como este. Bien, por último te agradezco mucho de mi parte porque mi hijo Lautaro aprendió mucho con Paca Paca. Digamos, la verdad que fue sus marcos de vínculos de historia y cómo lo relataban esa relación con Samba fue la verdad inigualable. Así que eso te agradezco a vos, también a Cielo, que sé que son dos personas que conozco y bueno, eso, de mi parte eso, y no sé cómo si quieren saludarlas a ustedes y te dejamos libre para Sí, ir nosotros cerrando. sí, yo quiero agradecerle también lo mismo porque nuestras hijas, Ágata y Guadalupe, realmente se criaron toda su vida desde el 2010 en adelante, bueno, viendo los programas y bueno, cuando inicia Paca Paca, Ágata fanática, hace un rato estaban viendo, así que, y también que le dieron de nuevo la importancia, como acá bien nos dejó en claro Verónica, al CCK y no como un salón de fiestas para el establishment, para alquilar por algunos empresarios que creen que usan el CCK de restaurante. La verdad que es un honor tener a Verónica Fiorito como directora y las autoridades que estamos teniendo en cultura y que revista cultura una categoría de ministerio para todas, todos y todes. Así que a nosotros también agradecerte, Vero, que estuviste hoy con esa grandeza que tenés y que sos una persona tan humilde y que tanto trabajás incansablemente. Gracias, Vero, gracias, Ricardo. Siempre estamos acá para poder compartir la experiencia que llevamos adelante y sí, y Paca Paca ha sido y es uno de los proyectos políticos, culturales y de comunicación más importantes, creo que del mundo. Me atrevo a decirlo después del recorrido que lo que generan porque bueno, porque sí pienso que las infancias es lo más importante que tenemos como legado y como construcción, y que hoy capaz que encontramos a chicos o chicas de 18 años que te dicen, no, yo soy fanático de samba, y vos decís, bueno, ese legado existe y vienen nuevas generaciones como tus hijas, Vero, que también están ahí. Bueno, Gracias, muchas gracias. gracias, Vero, y Y gracias por compartir este momento. Así que, un gran bueno, abrazo, gracias. un abrazo Diego, militante. vamos al corte, te avisamos desde acá, Gracias, desde... Vero, por todo, ¿eh? Un abrazo inmenso y cuenten con nosotros para todo lo que podamos hacer. Hasta Gracias a luego. vos. Chao, hasta luego.